Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a tu programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de ese sacerdote religioso, religiosa, de esos hermanos laicos que realizan ministerios extraordinarios en nuestras comunidades. Y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos a un veterano de 1000 batallas, al Padre Jorge Amber Rivera. Bienvenido, Padre. Bien hallado, todo bien. Tocayo, un Jorge con pelo. Sí. Pues yo soy más Jorge que tú, porque tengo más edad. Ay, yo creía que tenían más pelo que yo. También. Es que las canas son sabiduría, así que qué bueno, Padre. Bienvenido. Aquí estamos para lo que tú gustes. Son 88 añitos, Padre. Aquí en el servicio del Señor. Wow. Yo entré a servir al Señor oficialmente a los 11 años. Mira, a los 13 diría que entré al seminario. Qué bien, qué Pero bien. a los 11 hice mi primera comunión y comenzó ahí mi proyecto de vida. Esa infancia, aunque naciste en Ciales, yo pero... nací en Ciales, yo siempre digo, con broma, que nací en Ciales para ser famoso a Ciales. Lo que pasa es que mi familia en aquel tiempo, estoy hablando de los años 30, 40, no había trabajo en los campos, entonces venían a San Juan, toda esta masa obrera, a buscar trabajo. Ahí comenzaron los grandes arrabales de San Juan, tras talleres, el fanguito, todo eso, ¿no? Y mi familia, después de buscar por aquí y por allá, se asentaron en Barrio Obrero. No en el Barrio Obrero, diríamos mejor, que era en el Barrio Obrero, que era un proyecto de vivienda social de aquel tiempo, de los años 20. Casas muy bonitas, pequeñas, obreras, ¿no? Sino nos situamos dentro de Barrio Obrero en un lugar que se llama San Ciprián. ¿Sabes por qué viene San Ciprián? Porque el huracán de San Ciprián en 1932 atacó la isla y entonces mucha gente pobre se quedó sin casa. Agarraron tablas y invadieron la primera invasión de terrenos que hubo en San Juan, me imagino la primera, ¿no? Se metieron allí, que antes era un cementerio de caballos. Así que a veces teníamos debajo de la tierra huesos de caballos y eso. Y allí hicieron un arrabal. Pues yo me crié ahí, pero mi familia comenzó ahí. Cuando mi madre fue a parir, se sentía más segura en el campo, mira tú. Y entonces se fue para el campo, creo que la suegra, mi abuela estaba allá, y parió en el campo. Mira. Y entonces al año exacto de yo haber nacido, me bautizaron en la parroquia de Ciales y me largué de Ciales. En el Rosario, Nuestra Sí, Señora ya Rosario. Ciales no quiere saber de mí ni nada. Volví entonces a Barrio Obrero. ¿Y llegaste a hacer el sueño realidad, de ser famoso a Ciales? Bueno, yo... Espero que sí. No sé en qué sentido. Por lo menos que son de los pocos curas que han salido de Ciales. También salió de Ciales el padre Jorge Ferrer, mi compañero jesuita. Sí. Es de Ciales. Ese sí es auténtico de Ciales. Cialeño, nacido y criado. Criado allí. Tú eres nacido y... Sí, el padre de él pues tenía fincas y todo. Mi padre era un jornalero. Tenemos que cortando invitar caña donde haya que cortar o lo que sea. Tenemos tremenda historia tendrá el padre, el otro tocayo. Hay que traerlo para acá también. No, ese sí que es maravilloso. Ese sí que es famoso. Yo quiero hacerme famoso, pero no lo logro después de 88 años. Todavía te queda hasta los 100, todavía te queda un ratito. No sé. Padre, eres el mayor de 6 hermanitos. El mayor de 6. Mi madre parió 8. Yo iba a decir, Doña como Julia, debe ser. Julia, Isabel. Doña Julia Rivera, sí. Mi madre, bendito, ya murió ya. Hombre, precisamente en este mes, 7 de marzo, fue que murió. Después de casi 8 años le dio un derrame y estuvo como 8 años en cama, no conocía a nadie, ¿no? Yo creo que sufriendo mucho, pero bien atendida por mi sobrino, sobre todo, y algunos de los hijos de mi sobrina. Qué curioso, ¿no? Mira. Y mi madre terminó, somos de Barrio Obrero. De Barrio Obrero, cuando comenzaron las viviendas de interés social, Country Club y eso, mi familia se mudó a Country Club. Qué bien. Cuando yo regresé de mis estudios, que comencé estudios de jesuita fuera de Puerto Rico, pues estaba mi familia y ahí encontré a mi familia después de 8 años de ausencia, ¿no? Wow. Don Isabelo Amber, ¿a qué se dedicaban en tu casa? Mi padre a lo que diese el peso. Wow. Mi padre tenía 3 años de escuela, mi madre 2. Aquel tiempo, ¿no? Claro. No había nada más, entonces él hizo lo que había que hacer, sobre todo era albañil
carpintero y albañil. Hizo de barbero, hizo un ventorrillo una vez para vender guineos medio podridos, pero lo vendía allí, ¿no? Buscar el peso para alimentar 8 buscarse bocas. el peso para esas bocas. 6 hijos. Nos Y criamos ellos no. 6, Wow. criamos 6, ¿no? Wow, wow. Y yo me crié allí en Barrio Obrero hasta los 13 años, que fue cuando decidí entrar en el matrimonio. Pero fíjate, En el matrimonio. digo el matrimonio. Bueno, en la vida En matrimonial. la vida ¿eh? Por- matrimonial. Pero no, te iba a decir lo siguiente, pues es curioso, ¿no? Porque mi familia no era una familia de prácticas religiosas. O sea que yo me crié allí en los callejones de Barrio Obrero. ¿Y cómo se da eso de irte? Porque en esos Pues mira, entonces tan yo- adolescente y el primogénito. Yo digo que es el Espíritu Santo. Interesante, cuando me preguntan a mí mi vocación como El sacerdote, proceso, sí. ¿no? Yo no tengo nada extraordinario. Yo tengo compañeros cuyas vidas y decisiones para ser sacerdote ha sido extraordinaria. Fíjate, el superior provincial que tenemos los jesuitas actualmente, que es un americano, Tom Green, de allá de St. Louis, él era ya abogado. Era abogado, luchando con los inmigrantes en la frontera con México, ayudando a los inmigrantes como abogado. Y allí fue donde recibió la invitación, ¿no? Y entonces cuando me preguntaban a mí de mi vocación, pues yo no tengo nada así extraordinario, así maravilloso, ¿no? Pero me he puesto a pensar, y yo creo que ha sido sí algo sutilmente extraordinario. Pues yo, en mi casa no podíamos ni vivir porque no teníamos ni sillas para sentarnos y comíamos en la cama o en el piso, ¿no? Entonces el recreo era por los callejones, con los compañeritos y eso. Y de repente un día, llegó el que era sacristán de la parroquia de Barrio Obrero, Gerardo se llamaba. Creo que era alcohólico, tenía fama de borrachito. Mira lo que es Dios, oye. Y él llegó con un banco de madera, lo puso allí en medio de aquellos callejones y invitó a los nenes y yo me senté. Y yo me pregunto, ¿por qué yo me senté allí? Mis compañeritos no se sentaron. Yo me senté y él lo que hacía era enseñar la señal de la cruz, el Padre Nuestro, unos rudimentos de fe. Y después dijo, no, los sábados en la parroquia vienen unas monjitas jovencitas muy lindas a dar catecismo. Y yo dije, caramba, si son jovencitas y lindas, déjame ver cómo es eso. Y me animé a ir los sábados. O sea que el Espíritu Santo, yo digo que sutilmente, sin tú darte cuenta, te va abriendo a un mundo que tú no esperabas abrirte a ese. Hice la primera comunión, yo creo que con mucha devoción. Yo recuerdo la primera comunión, coincidió con mi graduación de 6º grado. Mis padres pues eran pobres, ¿verdad? Así que para 6º grado me compraron un flu, que era un flu negro, me acuerdo, que daba un calor increíble. Imagínate, en mayo 31, por ahí creo que fue la graduación, con aquel flu. Y entonces vino enseguida la comunión, la primera comunión, y yo me hice la primera comunión de negro. Yo era la oveja negra, porque el grupo todo de blanco. Era lo único que había que vestirse con la cosita que había. No tenía más nada, pues me fui allá con eso. Wow. Y entonces comencé a interesarme, caramba, en lo religioso. Entonces había clases de catecismo superior todavía, ¿no? Y yo seguí con el catecismo todos los sábados. Era como mi, no sé, mi recreo o algo, estar allí. Qué bonito. Con las monjitas estas, que eran monjitas del Buen Pastor. Ok, y estaban las expectativas de las monjitas, eran jovencitas. Eran jovencitas, sí, eran novicias. Ah, qué Curiosamente eran novicias. Buen Pastor estaba comenzando entonces todavía. Sí, que fue un atractivo, Estoy ¿verdad? hablando del año 46 sería Wow, ese, qué 46, la primera comunión, sí. Y entonces, pues nada, me entusiasmé con la monjita y estando allí, pues me dijeron, mira, podía ser monaguillo. Pues me gustaría ser monaguillo. Y me comencé A interesar monaguillo, interesante. Habría que aprender las respuestas en latín. Claro. Introibo a taltaria, adde un quilitífica juventud mea. Yo no sabía ni qué decía, pero lo aprendí de memoria. Y comencé, y estando de monaguillo, pues mira, me gustaría ser sacerdote. El sacerdote entonces en Barrio Obrero era el que después fue obispo, Monseñor López de Victoria. López de Victoria. Wow. Después lo hicieron obispo, ¿no?
un hombre sencillo, no así especial, ¿no? Pero bueno, él oyó sobre mi vocación y me ayudó para entrar al seminario. A los 13 Recuerda añitos. que en ese tiempo había lo que se llamaba el seminario menor, que ya se ha ido quitando, se ha ido quitando en realidad, que prácticamente era como una high school, pero con muchachitos que convivíamos allí todos, Sí, como un solamente internado. varones, cerrado todo, sí, con una distribución de tiempo bien exacta. Y entonces... Eso en Manresa, en Ay Bonito. Eso, el seminario menor estaba entonces en Casa Manresa, en Ay Bonito, dirigida por los jesuitas. Ah. Porque los jesuitas habían venido a Puerto Rico para hacer una casa de retiros espirituales, pero los obispos le pidieron que se encargasen del seminario menor. Formación. Y los pobres pues comenzaron a buscar limosna por todos lados para hacer crecer la casa, nuevas construcciones. Por eso Casa Manresa es una casa de muchos pegotes. Empatado. Estuvimos en retiro hace unos días y, son pegotes. y veo por esto un empate, hay un petril dentro de un pasillo. Sí. Dice, esto era externo. ¿Por qué? Porque venían 15 muchachos más, hay que hacer camas para 15 muchachos. Otra. Entonces yo me crié allí esos 4 años que era básicamente una high school. Claro, con diversión religiosa, nos levantamos a una hora, a una misa todos los días, etcétera, inclusión religiosa. Sí, que ibas recibiendo un poquito esa base, que igual no tuviste en tu infancia. Y en ese tiempo, pues, el latín y el griego, sobre todo el latín, era básico. Todos los días la clase primera era latín. Wow. Así que ahí aprendí latín. Yo creo que soy de los pocos curas que ahora saben latín. Yo no sé si tú sabes. Yo estudié latín. El latín pasó por mí, pero yo poco por él. No, en aquel tiempo había que estudiarlo porque se supone que era la lengua de la iglesia. Sí. Y más adelante, entre los jesuitas, si teníamos reuniones internacionales, las reuniones eran en latín. Y los estudios de filosofía y teología comenzaron a ser en latín. Yo estoy ahí porque yo soy de la edad antigua, vine con Noé a Puerto Rico, pero después me agarré la edad moderna. Así que estando allí, estando con los jesuitas, pues claro, vi el estilo de vida de ellos. Fíjate, la vocación yo creo que siempre es una figura que a ti te atrae como que ese individuo quisiera ser yo. Yo a los matrimonios, yo trabajo con los matrimonios, los talleres todavía, ¿no? Y yo les digo, mira, matrimonio no es que te encante una mujer, sino que de repente en una mujer, todas las mujeres son encantadoras para un varón, pero en esta mujer yo encontré algo que nadie encontró, solamente yo, es la piedra preciosa y yo tengo que agarrarla, que no se me escape, porque para mí no es una mujer, es la mujer de mi vida. Y en la vida religiosa, la vida sacerdotal, yo creo que es lo mismo. Encontraste unas figuras de curitas jóvenes, muchos de ellos no eran sacerdotes entonces, eran lo que los jesuitas llamamos los maestrillos. Antes de teología tenemos que ser maestros, ¿no? Una función nueva. Sí. Y entonces uno de ellos, por ejemplo, que después fue obispo de Santo Domingo, Monseñor Arnaiz, era una figura que tú veías un individuo tan inteligente, tan brillante, tan sociable, tan alegre. Y uno decía, caramba, me gustaría ser como es. Después, pues comencé a leer vidas de santos jesuitas sobre todo, de estos héroes. Ojalá fuésemos héroes todos, ¿no? Estos héroes grandiosos que te abren una perspectiva de vida de misionero, de vida de comunidad, de estar aquí prestos para lo que la iglesia necesite, que esa es la vida del jesuita. El jesuita no se hizo para una tarea, cuidar enfermos, que es muy bonito, o estar en oración todo el día, que es muy bonito, sino ¿qué necesita la iglesia nuestra aquí en Puerto Rico? ¿Dónde está la necesidad? ¿Una parroquia? Vamos a la parroquia. Esa es la misión. Esa es la idea. Y a mí me entusiasmó eso. Porque entraste como la vida secular, o sea, por el seminario diocesano. Yo entré en el diocesano. ¿Qué fue lo que, verdad, cuando terminas esa etapa de formación a los 17, 18 años, ¿qué te hizo ver, verdad? Sí, tuviste toda esa experiencia, vidas de santos y demás, pero ¿hubo un testimonio, hubo un santo en particular o un sacerdote o algo que escuchaste que me llama a dar el salto a la vida religiosa? Como te digo, jesuita? El estilo de vida, que poco a poco la vida espiritual va creciendo, la oración va creciendo. Teníamos un director espiritual para formar sacerdotes en el futuro, porque mi idea era ser sacerdote.
en ese momento diocesano, pero de repente, como te decía, pues vi figuras de jesuitas y leyendo figuras como la figura del Ignacio, gran misionero, Francisco. Javier, San Don Francisco Javier, el gran misionero, ¿no? Que eso entusiasma a todo el mundo. Pero sobre todo ver figuras concretas de individuos que tú dices, acá hay algo especial. Y profesionales, gente inteligente con los que estabas conviviendo. De todo. Porque se puede ser cura también. Los jesuitas tenemos de todo, hasta payasos. Yo a veces me apunté para ese, pero creo que no pasé el grado. Es decir, porque tenemos lo que nuestra comunidad eclesial necesita en un momento dado. Esa es la idea original. Los jesuitas con el tiempo se metieron en colegios porque era una necesidad del momento. Yo hoy en día cuestiono eso, pero no voy a hablar de eso aquí en público, ni mucho menos. Además que me están viendo solamente 500,000 de personas y no puedo hablar de eso, ¿no? Pero me interesó la vida del jesuita, entonces entré a la formación jesuita, que es un poquito larga. Qué bien. Un poquito larga. Más o menos, sí, es una de las más largas. Son unos cuantos añitos, ustedes se forman unos buenos años. Tú sabes un chiste que yo hacía. Cuéntame. Dice que una viejita quería que su hijo fuese cura, ¿no? Y pues le preguntó a un sacerdote diocesano, ¿y cuánto tarda usted para que lo hagan sacerdote? Y normalmente pues los diocesanos pues tienen una preparación anterior, pero entonces por lo menos actualmente 3 años de filosofía lo exige el derecho canónico y 4 de teología, pon ahí 7, 8 años, ponle. 7 y 8, sí. Como 8 años para ordenarte sacerdote, ¿no? Y le pregunta a un religioso, un franciscano, ¿y usted cuántos años tiene? Bueno, pues primero un periodo de aspirantado, tienen ellos, ¿no? Luego 1 año de noviciado, luego hay que estudiar algo de latín en aquel tiempo, algo de humanidades, para tener alguna idea, ponle 2 o 3 años, luego los 3 de filosofía y los 4 de teología, que serían como 8 o 9 por ahí, ¿no? Y entonces le pregunta a un jesuita, ¿y usted, padre, cuánto tarda? Bueno, pues yo pues tuve una preparación anterior, a veces algunos tienen universidad y todo, y entré 2 años de noviciado, tenemos 2 años de noviciado, luego me dieron 3 años de estudios humanísticos, literatura, lengua, historia, todo eso, latín y griego en aquel tiempo, latín era muy importante, serían entonces 5, y entonces nos mandan 3 años para enseñar, la experiencia de ser maestro, serían 8 años. Luego me mandan 4 años para 4 años, 8 más 4 son 12 años. Hay un año adicional, que no te lo conté ahorita, que es un segundo noviciado. Oh, wow. Cuando terminamos toda la formación, hay que tener un segundo año como de noviciado, de vida espiritual más intensa, o sea que como 15 años. Y la viejita dijo, pues yo creo que mi hijo debe ser jesuita porque él es lento para aprender. Tardamos mucho en la formación, ¿no? Pero lo importante es aprender, no importa, no vale coger mucho. Lo importante es tener el deseo de servir a la iglesia y servir a Dios. Déjame decirte una anécdota que no me la puedo callar, ¿no? De mis padres. Mis padres no eran religiosos, eran gente buena, de principios, etcétera, pero de pobre cultura, hay que ganarse la vida como sea. Cuando yo tuve que salir de Puerto Rico para el noviciado que estaba en La Habana, noviciado jesuita, pues yo era un menor, 17 años, necesitaba una carta de mi padre autorizándome a salir del país, ¿no? Y fui a buscar a mi papá, que estaba trabajando entonces de albañil en el municipio de San Juan, lo recuerdo, en la calle Sagrado Corazón, que creo que fue la primera calle que se hizo de cemento. De cemento. De cemento, wow. Creo que era de cemento en ese tiempo. Sí. Estoy hablando del año 52 por ahí, wow. 52. Porque yo entré de jesuita cuando aquí se puso el Estado Libre Asociado, yo salí corriendo, me fui del país, ¿no? Pero no por eso, comenzaba entonces. Entonces le dije, papi, que tienes que darme la firma, pues yo voy a seguir estudiando para sacerdote. Y él me miró el papel y me dijo, bueno, si es para Dios, dame acá. Y firmó. Mira. A mí se me quedó, si es para Dios, si es Dios quien lo pide. Qué bonito. O sea,
Mi papá hizo la primera comunión cuando yo me ordené sacerdote. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Interesante, él se preparó para hacer la comunión en mi ordenación, ¿no? Interesante el testimonio. Lo que te llama la atención de la vida jesuita es ese estar disponible, ¿no? Esa misión a estar disponible en lo que sea. En lo que sea, Dios, claro, hay que tener Dios, preparación, ¿no? claro. Normalmente para uno le preparan. Lo que estoy haciendo yo ahora, yo no tengo ninguna preparación. Yo estoy en este grupo que se llama Renovación Conyugal. Este mes de febrero se cumplieron 48 años de existencia. Wow. Hemos dado como 516 talleres de matrimonio, como 400 no sé cuántos de novios. Yo merezco un Oscar o algo de eso, de un premio. El cura que más ha hablado del sacramento del matrimonio, por ejemplo, pues hasta esas charlas las daba yo, ¿no? Entonces, pues, yo no, normalmente pues uno lo preparan, hay jesuitas que lo preparan para ser grandes profesores de teología. Por ejemplo, tú tienes nuestros dos padres jesuitas que están levantando la escuela de teología en Ponce. Los dos son dos brain, padre Jorge Ferrer y el padre Orlando Jiménez, son dos brain, tienen talento y se han preparado con su doctorado. Yo no tengo doctorado de nada. Entonces, yo estaba trabajando en ese momento en Casa Manresa, dando retiros, teníamos un equipo, me encargaba sobre todo de los retiros de jóvenes, los auxiliares que daban eso. Entonces, de repente, el padre que había comenzado con renovación conyugal, el primero murió al año. El segundo que siguió atendiendo a los matrimonios en eso fue Monseñor Corrada, que estuvo 2 años, pero él no había terminado su formación como jesuita, se tuvo que ir, entonces pues quedó ese puesto vacío y el superior me dijo, pues, cógelo tú, Jorge, pues, no hay más nadie. Agárralo tú. Padre, vamos a tener que invitarle a un segundo programa, pero porque si no, el tiempo se nos ha ido. No he comenzado la vida. Ahora nos comenzaba la va a hablar de casi 60 años de vida sacerdotal, imagínate. Bueno, hermanos, ha sido una alegría volver a encontrarnos. Nos pueden seguir por las redes sociales, las plataformas digitales de Facebook, Instagram y YouTube, al Canal 13 y las del Padre Jorge Yamil. Le esperamos en un próximo programa aquí, en tu programa Palabras con Sabiduría, por el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.